Le ha venido mostrando y revelando el mensaje de la gracia de Dios. Yo creo que en los días por venir Dios seguirá añadiendo a más personas a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy quiero dar un tema breve que tiene que ver con tu adopción. Cuando nosotros hablamos acerca de la adopción, lo vemos a través de unos ojos que no necesariamente son los ojos a los cuales somos llamados a ver o ver dentro de la Escritura. El tema lo he titulado Adoptados, porque dentro de la Escritura habla de esta palabra. Yo quiero pedirte que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. Y a través de esta adopción vamos a ver grandes verdades que nos va a revelar Dios para poder seguir caminando y avanzando en este reino de Dios con una mentalidad cristocéntrica y con una mentalidad la cual Dios nos ha llevado a tener para caminar en gracia. La Biblia dice de esta manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Se han dado muchas enseñanzas equivocadas y erróneas cuando hablamos acerca de la adopción como hijos que somos en Cristo Jesús. Y la razón por la cual nosotros no podemos entender esta palabra adopción como Dios quiere que la entendamos es que nosotros estamos acostumbrados a ver esta palabra bajo una cultura occidental, es decir, de esta parte del mundo, Europa, toda América Latina. Cuando una persona ve la palabra adopción, la ve con estos ojos de una cultura occidental y los lleva a creer que la adopción tiene que ver con un niño huérfano que está en un orfanatorio y que alguien va a ir por él, lo van a traer de esa casa a través de ciertos papeles legales, unas personas lo adoptan y ahora ese hijo llega a formar parte de un hogar. Esa es la mayoría de lo que nosotros conocemos cuando observamos la palabra adopción. De hecho, hay programas de televisión donde en la familia Peluche está el adoptado. Pero digan a su hermano: tú eres adoptado, digan. Dentro de la cultura entonces latina, nosotros fuimos enseñados a ver la adopción como a un niño que se saca de un lugar y se coloca en una familia. Cuando vemos la palabra adopción en la Biblia y hemos estudiado, hemos sido cristianos a través de los años, se nos ha puesto en nuestra mente que la adopción vino a nosotros porque de alguna forma u otra estábamos excluidos del reino de Dios. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que los judíos eran los hijos naturales, eran los hijos verdaderos, eran los hijos auténticos. Hay textos como: Dios nos injertó en ese árbol para formar parte de ese árbol. Cuando nosotros no observamos bien esos textos bíblicos, parece ser como que si Dios nos haya traído de un lugar muy lejano y los judíos eran los especiales y nosotros venimos de un hogar de pecado y nos injerta en este árbol, nos trae de nuevo a casa, porque en la cultura cristiana se nos enseñó que los judíos eran los hijos auténticos y que nosotros éramos los adoptados y que de alguna forma u otra ellos siempre eran los mejores.
Cuando nosotros entonces comenzamos a ver esta palabra adopción en nuestra cultura occidental, creemos que es un niño que trae a casa y que ahora va a tener un hogar. Pero en la cultura cristiana también pensamos que Dios nos adoptó porque a lo mejor había una raza mejor que nosotros. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que más de 40 veces en el Antiguo Pacto, Dios nos muestra que Él nunca hizo acepción de personas. El pueblo judío nunca ha sido mejor que nosotros. El pueblo judío no quiere decir que era más especial que nosotros, pero también el pueblo judío no quiere decir que ellos tenían mayores beneficios que nosotros. Pero como nosotros entendemos la adopción cristiana de esa manera, nuestros ojos siempre han pensado, nuestros ojos han visto y nuestra mente ha pensado que la palabra adopción es como alguien que Dios lo ha traído por gracia y que únicamente estamos ahí por lo que Dios ha hecho y que Dios nos hizo parte de este pueblo hebreo en el cual Dios ha depositado y depositó su confianza a través de muchos años. Sin embargo, la palabra adopción no significa eso como nosotros lo creemos en este mundo occidental, ni tampoco significa esa misma traducción mental que tenemos acerca de los judíos. Déjeme decirle de dónde viene la palabra griega y el término de adopción. La palabra griega para adopción es huiotesia. Cuando usted tenga la oportunidad, vaya y estudie la Biblia original y ahí en Google le va a aparecer que la palabra adopción viene de una terminología y de una expresión que significa huiotesia. Y el significado para adopción en esa parte de la Biblia significa colocar al hijo donde necesita estar. No tiene nada que ver con traer a un niño huérfano o a un niño de otro lugar hacia una familia. La palabra griega, el significado para adopción es huiotesia, que significa colocarte como hijo en el lugar que tú necesitas estar. Dentro de la vida de cada hebreo existían 3 eventos mayores. Eran los 3 eventos más importantes dentro de la vida de un joven hebreo. Todo hebreo debería de pasar por estos 3 eventos. El primer evento ocurría cuando era un infante, a la edad aproximadamente de 8 días. Era el momento que él hacía un pacto y lo celebraba a través de la comunidad, y a esta gran fiesta se le llamaba la fiesta de la circuncisión. Había otro evento que todo niño hebreo atravesaba y era la fiesta del bar mitzvah. El bar mitzvah se llevaba a cabo en la pubertad de este adolescente. Y la palabra bar mitzvah significa contar con ese hijo, sabiendo que nuestro hijo ya podía hacer ciertas cosas en nuestro hogar. Significa que ese hijo no solamente se podía contar con él para que cumpliera los mandamientos de Dios, pero también significaba que él se convertía en un aprendiz de su padre para que él en un futuro pudiera manejar los negocios totales de la familia. Esto era celebrado aproximadamente a los 12 años. Y la tercera ceremonia o fiesta más importante en la vida de un niño hebreo era la ceremonia de la adopción. Este evento era conocido como el evento huiotesia, donde significaba que ahora venía una ceremonia de adopción. Indicaba el tiempo donde ya no era un infante la persona,
donde ya no era un adolescente, pero ahora se estaba convirtiendo en un hijo mayor, no en un aprendiz, ni tampoco en una persona que únicamente guardaba y cumplía los mandamientos de Dios, sino que ahora brincaba a un evento donde él se iba a ser responsable por todos los bienes de la familia que estaban en ese momento representados y formaban parte de la vida de su padre. Siglos atrás, antes de que viniese Jesucristo en carne, antes de que el Cristo preencarnado se manifestara en el cuerpo de Jesús, todo hijo hebreo a la edad aproximadamente de 30 años, celebrando esta tercera fiesta más importante, se hacía una oración. Era la fiesta de la adopción. Ven por favor, Santi. Santi había pasado de ser un infante de la circuncisión, había dejado de ser ya un aprendiz y un joven que iba a aprender el Pentateuco, las leyes de Dios al revés y al derecho. Y ahora él se convertía en un adulto. La fiesta de la adopción comenzaba de esta manera. El padre lo ponía frente a él. Y siglos atrás, antes de la venida de Cristo, este evento de la adopción, este evento hebreo, esta huiotesía, como dice hoy la palabra griega, se llevaba a cabo de esta manera. El padre, estando ya cansado, fatigado tal vez por los negocios de su casa, escogía a su hijo y le decía: te voy a adoptar, pero te voy a adoptar para que tú te encargues de todos los negocios de mi casa. Y el padre entonces ponía las manos sobre el hijo en esta ceremonia de adopción, y él comenzaba a decirle: hijo, has dejado de ser un aprendiz para ahora convertirte en un adulto mayor, el cual voy a adoptar para que se encargue de todos los negocios que tengo alrededor míos y alrededor de mi familia, hijo. Y las palabras que pronunciaba al final en esta ceremonia de adopción eran estas: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Toma tu lugar, por favor. Siglos atrás, estas palabras se llevaban a cabo para poder entender el hecho de que ahora el hijo era adoptado para llevar a cabo todos los negocios de papá. Sin embargo, cuando usted ve la palabra adopción, usted tiene una referencia como que es algo que Dios le va a dar a usted. Cuando usted ve la palabra adopción, usted tiene una referencia, es como si Dios lo haya puesto ahí para que sea ahora igual que los judíos. Pero dentro de la escritura, cuando usted va a Efesios 1, 4 y 5 y estudiamos la escritura, nos damos cuenta que lo que Dios literalmente está diciendo a cada uno de nosotros es que desde antes de la fundación del mundo, Dios te adoptó. Pero Dios te adoptó para que te encargaras de los negocios de papá, para que tú pudieras conocer los secretos de papá, para que te dieras cuenta que Él te podía revelar mediante la vida del Espíritu Santo y de Jesús los secretos de papá. La adopción entonces no tiene nada que ver con que Dios te trajo de afuera hacia adentro. No tiene nada que ver con una cultura cristiana tradicional que es legalista, la cual te hace pensar que el judío sigue siendo mejor que tú o que en cierta ocasión fue mejor que tú. No, la adopción te lleva a una posición para poder entender que desde antes de que el sol diese el primer rayo de luz, antes de que el reloj diese el primer segundo en el tiempo, antes de que existiera la primera molécula, en los pensamientos de Dios, en el corazón de Dios, ya estaba plasmada la verdad de que tú ibas a ser adoptado desde antes de la fundación del mundo para que te encargaras de los negocios de tu Padre Celestial. Dile a tu hermano: hola, adoptado. Estos tres mismos eventos Jesús los atravesó a través
del tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Y de la misma manera que Dios predestinó estos eventos en la vida de Jesús, también los predestinó para ti en la tierra, entendiendo que Dios no solamente es un Dios de palabra. El apóstol Pablo refiere a Dios como un Dios de palabra, entendiendo que Dios me ha adoptado desde antes de la fundación del mundo. Pero sabiendo de antemano que también tenemos a un Dios no solamente de palabra, pero a un Dios de acción, Dios entonces se manifiesta a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, para que Él se convierta en el primer hombre aquí en la tierra, donde pueda entender el concepto de que Dios lo ha adoptado para poder ser bendecido como primer hombre terrenal aquí en la tierra. Sin embargo, dentro de la tierra, sabiendo de antemano que nosotros también estábamos en Cristo, esas bendiciones que Dios establece para la vida de Jesús aquí en la tierra también son dadas a cada uno de nosotros. Jesús atravesó entonces estas tres etapas y estos tres eventos importantísimos. La Biblia dice que Jesús fue circuncidado al 8º día. Esto es un retrato de que ahora Dios ha quitado de nosotros las características adámicas para poder vivir con las características cristocéntricas. Tú ya no eres quien solías ser, ahora eres una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo también atravesó por la segunda fiesta. Recuerda cuando María y José, a la edad de 12 años, habían extraviado a Jesús. Dice la Biblia que fueron y lo buscaron y le dijeron: ¿qué estás haciendo aquí? Y recuerda que Jesús era un aprendiz de los mandamientos. Estaba transmitiendo los negocios de su Padre en el templo. Estaba transmitiendo la doctrina de su Padre hacia la gente que se encontraba alrededor. Y Jesús le responde: es necesario estar en los negocios de mi Padre. En este punto Jesús entra a una etapa de 18 años donde Él está aprendiendo todos los negocios de su Padre. Él es un aprendiz en esta edad y sigue continuando aprendiendo más de lo que Dios le quería mostrar al Hijo del Hombre, a Jesús el terrenal, el cual vivía dependiendo de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús siendo el primer hombre adoptado después de Adán para poder influir en toda la humanidad, estaba siendo preparado para celebrar la fiesta más importante terrenal en Él, pero también que celebraría toda la humanidad, ya que por medio del Espíritu Santo la humanidad fue atraída a Cristo y pudiera afectar también a toda la humanidad. Cristo comienza a caminar 12, 13, 15, se pierde el relato de la historia. Sin embargo, comenzamos a ver algo precioso cuando Cristo finalmente viene a esta ceremonia de adopción, a esta ceremonia total, a esta ceremonia donde el Padre iba a hacer con Él y le iba a dar a conocer todos los misterios y todos los secretos en un cuerpo terrenal de lo que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a la edad de 30 años, Jesús celebra la fiesta de la adopción, la ceremonia de la adopción en el río Jordán, donde Él da inicio su ministerio público y Él comienza a trabajar. Y cuando estaban orando por Él, cuando estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende como una paloma sobre Él y el Padre Celestial comienza a decir unas palabras que se habían dicho siglos antes, que se habían expresado decenas y decenas de años antes, y desde una voz desde el cielo se escucha diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios comienza
a mostrar un ministerio público a través de la vida de Jesús. No tengo tiempo para dar todo el seminario porque tarda como 5 horas, pero rápidamente. Qué triste es que la iglesia siga viviendo en la fiesta de la circuncisión. Es decir, hablar del pecado, hablar de las cosas que tienen que ver con la fe. Qué triste es que la gente tenga que decirse, no, ven a orar, ven a hacer esto, ven a hacer aquello. La iglesia está viviendo un ministerio de infantes, un ministerio de bebés, porque no conocen su adopción. Qué triste es ver a una iglesia que en lugar de que esté caminando como un hijo adoptado, conociendo y queriendo conocer los misterios de su Padre Celestial, esté basado en pleitos, en emociones, en cosas que suceden dentro de una congregación, las cuales somos llamados a dejarlas. Damos gracias a Dios que aquí en Grace Walk Cuautla no pasa eso. Aquí nadie vive vida de infantes, ni de problemitas, y que de pintura, eso no pasa porque ustedes ya pasaron esa etapa de infantes, ya no son bebés. A ver, mira tu hermano, tú ya no eres un bebé. Qué triste también es ver a personas que se encuentran a la edad de 12 años y están tratando aparentemente de enseñar un evangelio, de proclamar un evangelio de acuerdo a las características tradicionales del mundo religioso. Cuando Cristo enfrentó en el templo a toda esa gente conocedora, les habló de la palabra de Dios y no tanto de lo que ellos pensaban que era la palabra de Dios. Hoy muchos de nosotros vivimos vidas de adolescencia, vidas conformistas, vidas donde a lo mejor hemos aprendido la gracia, donde a lo mejor Dios nos ha revelado el mensaje de la inclusión, donde Dios nos ha revelado la libertad que hablaba Gerardo, donde Dios nos ha mostrado el perdón y el amor de Dios, y que todo eso es importante, pero que detrás de todo eso hay más para conocer de ese amor, hay más para conocer de ese perdón, hay más para conocer de esa inclusión. Qué triste que muchos de nosotros nomás nos quedamos en esa etapa y vivimos una vida de adolescencia sin querer brincar a la vida de la adopción. Hoy en este aniversario es mi deseo que usted brinque de la etapa de bebé a la etapa de un aprendiz y se convierta en una persona que puede ser una bendición para la gente. Ya Dios le ha dicho a usted, este es mi hijo amado en quien me complazco. Ya Dios lo ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya Dios lo ha equipado con los dones del Espíritu y le ha dado la capacidad para vivir estilos de vida correctos con los frutos del Espíritu. Dios nos ha equipado con todo, sin embargo, nosotros nos empeñamos en seguir viviendo y tratando de jugar a la iglesita, vidas infantes, vidas de adolescentes. Hoy en este aniversario es mi deseo que ustedes se levanten para que conozcan lo que son en Cristo Jesús, pero no solamente lo que son en Cristo Jesús, pero que también ese ministerio, ese liderazgo y esas cosas que Dios ha establecido en su vida puedan fluir hacia toda la humanidad. Eres adoptado con un propósito. Y la Biblia dice en Romanos 8:19 de esta manera. Romanos 8:19 dice la Biblia: porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Cuando tú comiences a vivir una vida de adopción y no una vida de circuncisión o una vida de bar mitzvah, es decir, no una vida de adolescencia y no una vida infante, y entiendes que eres adoptado por Dios, que Dios ha dicho, este es mi hijo amado, lo he colocado en los negocios de mi Padre. Cuando tú entiendes que eres adoptado mediante la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que el planeta está esperando que la manifestación de los hijos de Dios se haga una realidad a toda esa gente que aún no ha conocido de una manera personal al Cristo viviente. Vamos a comenzar a manifestar secretos, revelaciones que
nos va a dar a través de la Escritura mediante la revelación del Espíritu Santo. Pero estas revelaciones no van a tener nada que ver con lo religioso, con lo tradicional. Van a tener que ver con el conocimiento de que Dios te quiere llevar a conocer cada día más y más su amor, cada día más y más su perdón, cada día más y más su justicia. Es Dios abriendo los ojos de los hijos de Dios para manifestar estas cosas a un planeta, a una ciudad, a un vecino, a un amigo, a un familiar, el cual está clamando dentro de su corazón con un hambre. Alguien venga a mí a decirme que Cristo ya está viviendo en mí. La palabra original en el griego para manifestación es revelación. Y la palabra viene del griego que significa apocalipsis. Y el significado significa destapar. A través del Nuevo Testamento vemos esta palabra, apocalipsis, que significa también venir, aparecer, alumbrar, revelar. Y la raíz de esta palabra manifestación significa quitar la cubierta, destapar. Pero nosotros, si vivimos vidas infantes en la gracia, si vivimos vidas de adolescencia en la gracia de Dios, ¿cómo vamos a poder ir como hijos para destapar esos secretos que ni siquiera nosotros hemos conocido? Que ni siquiera nosotros nos hemos dado el tiempo para decirle: Dios, revélame cuál es tu propósito para mi vida personal. Hoy la iglesia vive dormida. Los dones, las cosas que se manifiestan, la televisión, la radio, y todo es una repetición barata de un legalismo que ha traído a la gente para únicamente levantar su carne y tener una revelación carnal a lo que el mundo de este tiempo llama una revelación espiritual. ¿Quiénes van a ir a destapar los ojos? ¿Quiénes se van a presentar para poder decir: la Escritura dice esto, esto y esto? La palabra apocalipsis en la Escritura tiene que ver con la exposición de algo que ha estado escondido de la vista de los seres humanos. La palabra manifestación tiene que ver con algo escondido. ¿Cuántos de ustedes han ido a la Escritura y de repente han dicho: yo nunca me había dado cuenta que este texto dice esto? Yo ya había pasado con ese texto. A ver, levanta su mano. Y de repente se da cuenta. ¿Sabe cómo se le llama eso? Revelación, manifestación, apocalipsis. El Espíritu de Dios está levantando la cloaca y usted está viendo la realidad, no de lo temporal. Usted comienza a ver con ojos espirituales y Dios comienza a abrirle y a decirle: mira lo que está pasando aquí. Recuerda cuando iba a tener el pueblo de Israel una gran guerra, y un hombre se paró enfrente de ahí y le dice: no tengas temor, porque aquí hay ángeles. Esta persona que estaba a un lado decía: yo no veo a nadie más que Armando y Alejandra. No, aquí hay ángeles. Chamel, Gerardo, no los ves, son los ángeles del Señor. Pero no los caímos, se los buenos. Pero la Biblia dice que él no lo podía ver. Y entonces hace una oración y dice: que tus ojos sean abiertos para que veas realmente lo que hay en este mundo espiritual. Que tus ojos sean abiertos para que veas a los ángeles. Y cuando finaliza esa oración, ¡pum!, sus ojos se abren y comienza a ver algo que él no había visto anteriormente. Apocalipsis. Se levantó la cloaca. Apocalipsis. Se escudriñó la Escritura y el Espíritu Santo reveló lo que estaba alrededor de ellos. En el pasaje de la Escritura encontramos que hay mucha oscuridad, pero los hijos de Dios necesitamos llevar este mensaje. Somos adoptados por medio de Cristo Jesús. Eres un hijo adoptado para manifestar los secretos de tu Padre a la humanidad. Hay una gran diferencia cuando nosotros vemos la palabra hijo. Para nosotros la Biblia siempre es hijo. El hijo
o el niño Jesús, o este es un hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:19 dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y cada vez que nosotros vemos la palabra hijos de Dios, siempre tiene un resultado, y esto es que somos hijos de Dios. Pero en el original no significa lo mismo. Hay una gran diferencia entre ser tecnión, infante, a ser tecnón, adolescente, y a ser huíos, un hijo maduro. Cuando tú vas a la Biblia, en Juan, por ejemplo, te vas a dar cuenta que Juan usa el lenguaje: más a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos. Ahí la palabra hijos, dentro del lenguaje de lo que está hablando Juan, aparece como tecnón. Significa un adolescente, un aprendiz, una persona que va a comenzar a conocer los negocios de papá. Cuando usted observa la palabra hijo dentro del libro de los Hechos, muchas veces se refiere a tecnión, que significa infante, una persona que apenas está comenzando a conocer un poquito las cosas del reino de Dios. Pero Pablo aquí, entendiendo que el griego tenía muchas connotaciones y mucho conocimiento, y entendiendo que los griegos sabían la diferencia entre tecnión, entre tecnón y entre huíos, en el Romanos 8:19 usa la palabra huíos para decir: estoy hablando aquí de hijos maduros. No estoy hablando aquí de hijos adolescentes, ni de hijos tampoco bebés. Pablo usa esta palabra cuidadosamente para darnos a entender que hay una madurez que se ha desarrollado en esos hijos, los cuales han llegado a entender su verdadera identidad y su verdadera adopción en Dios. La pregunta viene aquí: ¿cómo quieres vivir tú? Tienen un año de un aniversario precioso y hermoso, pero ¿cómo quieres experimentar tu vida los siguientes meses? No pongo esto como una meta, sino como una revelación de Dios. ¿Quieres seguir viviendo como un infante? ¿Como un hijo tecnión? ¿O quieres vivir como un huíos, un hijo maduro que va a revelar los secretos de papá a mucha gente que no lo ha conocido? Es triste decirlo, pero yo tengo muchos amigos aún en la gracia que ahí se han quedado. Se han quedado con una enseñanza y ahí han permanecido. Se han quedado con un tipo de enseñanza acerca del perdón y ahí han permanecido. Sin embargo, Dios te ha dicho a ti: tú eres mi hijo amado en quien me complazco. En una empresa hay mantenimiento, hay administración. En una empresa hay, tal vez si es de automóviles, hay unos armadores. Pero Dios no te lleva únicamente a ser un armador. Dios te lleva en el negocio de Él a conocer que también puedes saber lo que está sucediendo en el mantenimiento, en la administración. Es lo que el apóstol Pablo llama como madurez. Si Dios se mueve a través de ti en el evangelismo, en la oración, gloria a Dios. Pero hay más secretos y más cosas que Dios te quiere revelar, que Dios quiere mostrarte a tu vida, porque Dios no te ha puesto únicamente en algún lugar, en el negocio de Él. Dios te ha puesto en los negocios de papá mediante la vida de Cristo Jesús, para que puedas conocer grandes cosas profundas que el ojo no vio, ni el oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Yo solía pensar que este texto era cuando yo muriese. Hoy he llegado a entender que Dios nos puede revelar grandes cosas, que Dios nos puede mostrar grandes cosas. Pero es importante entender que he sido adoptado por Dios. Necesito entender que Dios me ha puesto en sus negocios. Y para nosotros los cristianos, esto es un privilegio. Es un privilegio trabajar con el patrón, si le pudiéramos decir, mejor que existe en el mundo. Con este Dios único y verdadero. No se canse, no desmaye. En las semanas por venir, los meses por venir, siempre va a haber luchas en una congregación, pero usted las puede enfrentar
bajo una vista de infante, de adolescencia o como hijo maduro. ¿En cuál de las tres usted quiere caminar? Permita que el Espíritu de Dios le siga revelando verdades, aunque contradigan al mundo religioso. No importa. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted ha sido adoptado para trabajar en los negocios de su Padre Celestial.